La pregunta de esta noche: ¿tenemos voz profética? Usted lo pudiera decir en otra forma, tal vez, haciendo la pregunta: ¿existen los profetas? Entiendo que en cualquier momento de nuestra vida, dentro de la desesperación, hemos querido escuchar claramente una dirección de parte de Dios. Ha habido un momento en que usted, angustiado o angustiada, usted se ha preguntado por el deseo de obedecer a Dios y agradarle. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Me acuerdo que siendo estudiante me tocó pasar un tiempo en una iglesia. Los estudiantes en el seminario le dan la oportunidad de pastorear iglesias que no tienen pastores para que no solamente esté estudiando, sino que esté practicando. Y en esa iglesia, presbiteriana, por cierto, en la ciudad de Aguada, en Puerto Rico, yo puse un letrero al frente del púlpito que decía: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo era joven. Yo quería claridad en cuanto a mi futuro, en cuanto a lo que el Señor deseaba para mí. Pero no solamente puse esa pregunta, basada la pregunta en lo que sucedió con San Pablo. Cuando Dios trató con él, cayó de rodillas y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y usted se ha encontrado en situaciones difíciles también. Ya siendo pastor formal, principalmente en algunos que otros lugares. En la República Dominicana, por un tiempo, yo puse el mismo letrero al frente: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Era un joven de unos, no tan joven, ¿verdad? 26 años. Pero pastorear una iglesia de muchos años, donde pastores experimentados habían pasado por ahí, donde tenía que predicarle a muchas de las personas que incluso habían sido pastoras y pastores, y resultaba que yo era el pastor de ellos. No era fácil. Bregar con una junta gobernativa que gobernaba la iglesia, personas de experiencia, personas profesionales, no fue fácil para mí. Continuamente estaba en mi mente la pregunta: para mí lo más importante es lo que el Señor me dijera. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo estoy seguro que no soy ajeno a eso. Porque aquí, entre usted y yo, todos hemos pasado por la experiencia de tratar de saber cuál es la voluntad de Dios. Tratar de saber qué es lo que Él quiere que uno haga. Cuando llego a Puerto Rico, esa fue la misma pregunta. Con el tiempo llegó un profeta
y a través del profeta el Señor me habló algo que en realidad yo no quería esa respuesta. Yo estaba pensando en otra cosa. Yo estaba muy enamorado con la obra en Coamo, en Puerto Rico. Para que en medio de esa pregunta el Señor me dijera, te queda un largo camino por recorrer. En aquel momento yo pensé que se trataba de mi vida espiritual. Me queda un largo camino que recorrer en mi vida espiritual. Lo menos que yo tenía en la mente es que tenía el Señor en sus planes un viaje tan largo como para vivir en Chicago, una ciudad de mala fama, una ciudad donde no me hubiera gustado vivir. Para mí fue duro también entender dentro de la voluntad de Dios cómo las cosas comenzaron a suceder para obligarme prácticamente. No crea que yo no he pasado por la experiencia de Jonás. Donde he sido prácticamente obligado. Casi en ese caso fue así. No, como que no tenía Jonás no tenía otra salida. ¿Cuánto alaban al Señor? Y yo no sé si usted ha pasado por esa experiencia en la cual usted no ha tenido otra salida que hacer exactamente lo que Dios te dice que haga. Pero después usted se siente satisfecho, alegre, con haber escuchado a Dios y obedecido a Dios. Claro que nosotros en este tiempo tenemos que preguntarnos si existe la voz profética, si Dios nos habla a través de profecía, y yo quiero ser en esta noche lo más sencillo posible. No quiero ir profundo en esta noche. En Hechos 13, 1 al 3 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Nos da una lista de 5 personas que estaban allí presentes. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níjar, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ahora tenemos un problema aquí. Tenemos un problema aquí. Yo veo, gracias por ayudarme con el micrófono, Mateo 11, 12 al 15, un pasaje muy popular entre nuestros amigos, los bautistas, y nuestros amigos, los presbiterianos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El 13 dice, ¿cómo? Porque todos, ¿qué? ¿Quién está hablando? Y aquí estamos entrando ya.
en parte de lo que quiero decir en esta noche. Porque todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta cuándo? Ok. Entonces, uno llega a la conclusión de que no hay profetas. Porque aquí dice 13, en el 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. El que está hablando ahí tiene una autoridad increíble para decir eso. Porque el que lo está diciendo es Jesús. Y usted no puede contradecir a Jesús. Si él dice que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, es hasta Juan. El Bautista en su reglamento, en su doctrina dice, este versículo significa que no hay profetas después de Juan el Bautista y que no hay necesidad de que Dios envíe profetas. Entonces yo no entiendo lo que acabamos de leer en Hechos, que es una escritura, algo que se escribió después de esto que Jesús dijo. ¿Ven la contradicción? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Cómo así? Si Cristo dijo que los profetas eran hasta Juan. Si a mí me hubieran preguntado en el 1992, ¿cuántos hijos tiene usted, Pastor Juan? Yo hubiera dicho, tengo uno. Pero resulta que ustedes saben que no, Marisa y yo no hemos tenido uno. Es en esa fecha que yo tenía uno. Es en ese momento que los profetas fueron hasta Juan. ¿Cuántos están escuchando? Ahora, alguien preguntará, alguien dirá, ¿y qué importancia tiene eso? Sí tiene importancia porque hasta el día de hoy los bautistas siguen insistiendo en que no existe profeta basado en que Jesús dijo que los profetas eran hasta Juan. Eso lo enseñan los teólogos bautistas. Eso está en sus libros de que los profetas no existen. Y yo lo que no entiendo es cómo personas tan educadas como los bautistas están en primera línea en teología. Como los presbiterianos están en primera línea en teología. Siguen enseñando cosas que claramente la Biblia dice lo contrario. Por eso es que usted no se tiene que llevar de ningún predicador, más bien leer su Biblia para que Dios, el Espíritu Santo, te dé la revelación personal. Por favor, usted no puede creer en todo lo que yo diga, a menos que yo se lo enseñe con la palabra. Usted tiene que dejarse dirigir por la palabra, no por mí. No por lo que digan los teólogos. No por lo que usted lee a través de los medios sociales, que están llenos de mentiras. Como hoy tuve que corregir a alguien por los medios sociales. No diezme para esa gente encorbatada y que yo le salí. Muy bien. ¿Usted me puede decir cómo se paga el edificio? ¿Me puede decir cuánto se paga de luz
y de agua. Y el gas cada día está más caro. Algo que debí decirle también, pero la próxima cuando me pregunte le voy a preguntar. ¿Me puede decir el costo de la administración dentro de la iglesia? ¿Cuántos cuartos se necesitan para la escuela dominical? ¿Los materiales que se gastan en la escuela dominical? ¿Me puede usted decir si una iglesia puede no tener pastor, sabiendo que existen tantos grupos dentro de la iglesia que necesita alguien que coordine a las damas, el grupo de los caballeros, el grupo de los jóvenes? ¿Usted sabe cuánta coordinación debe haber en una iglesia? Y yo le decía, y además, usted me puede decir el tiempo que los pastores tienen que pasar visitando a los enfermos, tomando llamadas telefónicas. Dígame, por favor, le decía, ¿cuántas horas sabe usted que tiene que el pastor pasar estudiando para traer cada sermón semanal y los estudios bíblicos más las enseñanzas que se dan extra? ¿Cuánto? Es muy fácil hablar sin leer Biblia, sin leer lo que dice la palabra, sin leer lo que dice la palabra. ¿Sabe cuánto cuesta cada ciento de estos que están aquí? ¿Sabe que en su casa hay un solo aparato de medir la electricidad? Y aquí hay dos. Son dos tipos, ¿verdad? Es 240. 210. 110. Son dos. La mayoría de las casas tienen el menor. Pero aquí no puede tener el menor con la corriente que se usa aquí para mover los aparatones que hay allá arriba. Gracias a Dios, ustedes pueden decirle a cualquier persona, señalar este edificio y decir, ahí están mis diezmos. Aquí están mis diezmos. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Pero yo no entiendo a la gente hablando sin base bíblica o tomando un verso por los cabellos, sin considerar los otros versos bíblicos. Por supuesto que la Biblia habla que después de Juan ha habido profeta, pero Cristo estaba hablando que no había profeta hasta ese día, más que Juan el Bautista. Si me hubieran preguntado en el 72 si conocía Chicago, yo hubiera dicho que no. Pero hoy no estamos en el 72. Hoy estamos en el 2026. Y no es que yo conozco a Chicago completo todavía, pero algo de Chicago conozco. ¿Cuánto da la gloria a Dios? ¡Aleluya! Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas. Esto fue dicho después de lo que Jesús dijo. No solamente profetas, maestros. Da los nombres. Quiero que enfaticemos ciertas cosas en ese versículo. Número 1, ¿qué estaban haciendo? Ministrando estos al Señor. Ministrando estos al Señor. El profeta y el maestro tienen la urgente necesidad de ministrar siempre al Señor, debido a que el maestro necesita revelación de Dios, no solamente conocimiento de la Biblia, sino ver más allá de lo que la Biblia está diciendo.
revelación de Dios. Y el profeta necesita más que otro ministrarle a Dios porque necesita ese contacto espiritual de revelación, del don de conocimiento espiritual para ayudar a la iglesia, ministrando esto al Señor y ayunando. Habían profetas y habían maestros. No sé el total de los que estaban allí ministrando y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, ¿ve que hay profeta? Aquí en este pasaje lo vemos dos veces. Número uno, cuando dice quiénes estaban reunidos allí. Y número dos, nos lo presenta en forma práctica. No que lo había, sino en forma práctica. Y dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló. Pero, ¿qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es decir, ha llegado el momento en que ellos no van a vivir más aquí en Antioquía. Tengo una asignación para ellos. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Y qué? Los despidieron. De seguro que en este caso no fue ni a Pablo ni a Bernabé a quien se les habló. Porque la frase dice, apartadme. Bernabé ni Pablo dijeron, hermano, tengo una palabra del Señor. El Señor me está diciendo que nos apartemos porque Él tiene un ministerio para nosotros. No. Ellos son informados por los demás que escucharon la voz del Espíritu Santo. No fue ni a Pablo ni a Bernabé a quien se les habló. El Espíritu Santo les habló. El Espíritu Santo habló a través de otros. Esto es interesante entenderlo. Y esto, por supuesto, repito, sucedió muchos años después que Cristo se fue. Apartadme. Aquí hay algo muy interesante con esto de la profecía. Apartadme. Dios muestra aquí que no actúa solo. Mire usted que la Biblia ahí nos dice, de parte de Dios, ya aparté a Saulo y a Bernabé. No. Dios declara un deseo. Apartadme. No estaban obligados. Hubieran estado obligados si Dios decía, ya yo aparté. Pero lo que dijo fue, ustedes, apartadme, apártenmelo. Mire usted ya desde este punto de vista cómo Dios gobierna basado en unos escalafones en la cual Él está, debajo de Él hay otros, debajo de esos otros hay otros. ¿Cuánto alaban al Señor? De manera que aquellas personas que dicen, no, Dios me habla a mí, yo no tengo que darle cuenta a nadie, está mal. Dios no actúa así. Dios actúa a través de otros. ¿Cuánto alaban al Señor? Dios no actúa solo. Dile al que está al lado, Dios no actúa solo. Ay, el Señor me dijo.
que usted en la cartera tiene $50 para mí. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús. ¿Ha leído usted lo que dice 1 Corintios 14:32? Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El Espíritu Santo no impone. Tanto es así que la hermana, creo que Lulú, nos testificó el domingo que Dios le había hablado y ella no hizo en ese momento el asunto, pero Dios trató con ella y finalmente lo hizo. Dios nos dice su deseo, pero no nos obliga. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto dan la gloria a Dios? ¡Hey! Ahora, ¿por qué la necesidad de profetizar? ¿Por qué no hay tanta profecía? Yo esta noche te voy a decir que hay más profecía de lo que usted cree. Hay abundancia de profecía, pero usted no lo detecta. La ciencia ha descubierto que el cerebro tiene dos funciones principales. Número uno, la de dar vida. La de dar vida. Usted puede aparentemente estar en una cama muerto sin darse cuenta, o la gente sin darse cuenta. Tal vez porque todavía el pulmón le funciona o un órgano le funciona, pero realmente si el cerebro murió, la persona murió. Aunque uno de sus órganos esté dando señales de vida, si el cerebro se murió, se murió. La primera función del cerebro es dar vida. Diga conmigo, dar vida. Por eso, el cerebro está hecho para buscar soluciones o dar soluciones. De hecho, el cerebro está hecho para hablar positivo, pero si usted lo llena de basura, no va a hablar positivo. Hello. La segunda función del cerebro es la función de predecir. Cayó nieve, tenga cuidado, se puede resbalar si usted no tiene cuidado. Usted está prediciendo algo que puede suceder. Hello. La segunda función del cerebro es predecir. Este año vamos a tener una tremenda cosecha. Está prediciendo. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Mi hijo va a ser doctor. Usted lo está declarando, usted lo está decretando. Usted ve gente hablando bobería en los medios sociales de que usted no debe decretar y usted no sabe que te están matando la fe. Porque se escucha bonito, pero te están matando. Usted va a ser como un sonámbulo andando. Porque la persona que no tiene fe es un sonámbulo. ¿Cuántas personas no han dicho pronosticando, profetizando? Bueno, no importa. Vamos a salir de la pobreza. Eso es profetizar. El cerebro está hecho para profetizar. ¿Cuánto alaban al Señor? Estoy diciendo con esto que hay más profecías de lo que la gente cree que no hay. Usted mismo nació como profeta. Porque Dios le dio la habilidad al hombre de hacer las cosas hablando. Hablando. Profetizando. Como Elías. Va a llover. No veo la nube, pero va a llover. Y sigue ahí.
7 veces ahí, va a llover, va a llover, va a llover, profetizando. Usted nació para profetizar. El hombre en el Edén era un profeta. Usted no se da cuenta. Yo no sé cuántos millones de insectos hay en el mundo. De insectos nada más. No me acuerdo cuántos millones son. Y sin embargo, tanto los insectos como los animales y los árboles tienen exactamente el nombre que Adán le puso. Tú eres mango. Y así se quedó. Tú eres frijoles. Y así se quedó. Tú eres mariposa. Y así se quedó. Y todo lo que el hombre originalmente decía, así se quedaba. El hombre dañó la cosa cuando pecó, porque al pecar, ahora la mayoría de las cosas las obtiene trabajando, usando sus manos. Usando sus manos, cuando él no nació para usar sus manos, él nació para declarar y profetizar. Como su padre Dios cuando dijo sea la luz, y fue la luz. ¿O usted qué está haciendo cuando le dice a los muchachos, ¡hey! ¡Saquen la basura! Usted está decretando. Lo que pasa es que si usted lo toma en sentido espiritual en la iglesia para decretar cosas, usted está en pecado. Los que están en pecado son ellos por no creer en Dios. Ahora, caminando ya de ese punto, para que entendamos que existen más profecías de lo que usted cree, el cerebro fue hecho para predecir, el cerebro fue hecho para visualizar cosas, llamar las cosas como dice la Biblia lo dice, que llamemos las cosas que no son como que, y eso no es profetizar, y eso no está en la boca de todo el mundo. ¿Verdad que todo el mundo puede profetizar? Llamando las cosas que no son como si fueran. ¡Claro que sí! Dale un aplauso al Cristo de la gloria que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Principalmente esas mujeres que están aquí esperando un hijo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos están esperando hijo aquí? ¿Y por qué están mirando a las otras mujeres y usted no está lista? Llame la cosa. Este muchacho va a ser inteligente, hermoso. Todas sus notas son pura A. Usted se da cuenta que muchos muchachos nacieron, o no que nacieron, sino que no avanzaron por culpa de la profecía negativa. Ese muchacho es más bruto que Canuto, ahí lo tiene. Y se dio lo que ellos decían. Ahora, yendo a un punto más allá de donde estamos, existen otro tipo de profetas. Y voy ahí a Jeremías 23, 25. Dios se está quejando de ciertos profetas. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre. Eso es terrible. Cuando usted dice, así dice Jehová, eso es terrible. Sin Jehová estar diciendo, más bien son los deseos suyos. Usted puede decir, yo declaro esto. Bueno, eso está bien, porque es usted que lo está declarando. Pero decir, así dice Jehová, sin usted haber tenido una palabra inspirada de parte de él, eso es terrible. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. Es decir, que hay sueños
que son mentirosos. Yo he soñado sueños que son mentirosos. Dije, yo he soñado sueños que son mentirosos. Yo quisiera contar algunos, pero no quiero que me vayan a malentender. Una vez soñé que yo iba por un lugar y voy enganchado, ¿no? Ahí. Y cuando veo, no era Marisa la que iba enganchada conmigo. Digo, oh, espérate, tú no eres Marisa, ¿qué pasó aquí? Pues digo, solamente yo estoy hablándole a ustedes para que entendamos todos que todos hemos tenido sueños locos que no son ciertos. Dije que no son ciertos. Y que, es más, yo he soñado sueños que solamente en sueños esas cosas se pueden dar. Que la práctica jamás sucederían. Soñé, dice Dios. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? Y que profetizan profetizan el engaño de su corazón. Es decir, la Biblia dice que engañoso es el corazón más que toda la cosa. Usted de repente cree que va bien y no va bien. Por eso nos necesitamos los unos a los otros para consultarnos, evaluar cierta cosa, para ver si uno va bien o va mal, porque el corazón es lo más engañoso que hay, como ya ustedes saben, se dicen por ahí, ¿no? En cuanto a la infidelidad. Pero que en el corazón nadie puede, ¿cómo que no? ¿Quién puede contra el corazón? Aquí dice, engaño del corazón. No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños. Que cada uno cuenta a su compañero. El modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, cuente el sueño, cuéntelo, a ver qué es lo que el otro percibe en relación a tu sueño. Y usted tiene que saber con quién consultar. Hermana, yo soñé con usted. Hermana, ¿qué soñó? Yo soñé que usted iba en un carro tal. Y se desvió y todos se mataron. ¿Y ahora qué hace ella con el sueño? Usted no le puede decir, usted tiene que consultar ese sueño con otra persona que no tenga nada que ver con eso, hermano. Soñé un sueño de una hermana aquí. No diga el nombre. Si usted dice el nombre, se arma el escándalo y el bochinche hasta por redes sociales. Sepa, tenga inteligencia para buscar información. No tiene que decir el nombre. Soñé un sueño con una hermana de la iglesia que pasó y la otra persona te cuenta el sueño, cuéntalo. Pero tiene que saber a quién se lo está contando. Y aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Es decir, aun cuando Dios te habla en privado, consúltalo. Aun cuando te habla en privado, consúltalo. Porque los demonios son listos para hacerse pasar como enviados de Dios. Nadie puede ser tan buen imitador como el diablo
que tuvo en la misma presencia de Dios, sabe si Dios habla en voz bajita o alta, o es dulce su voz o no. Y como él lo sabe, así dice Jehová. Y es el diablo, por usted no consultar. Es decir, aun cuando Dios nos habla, tenemos que consultarlo. ¿Cuántos están aquí? ¿O cuántos se me fueron ya para comer torta? Dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel que fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Es decir, que no le añada. Hay gente que le añaden. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo en eso de añadirle? Dice Jehová, que hurta mis palabras, cada uno de sus más cercanos. Dice Jehová, he aquí que yo estoy en contra de los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan. Sueños mentirosos y los cuentan. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando una persona cuenta un sueño que es mentiroso, está creando una atmósfera espiritual. Está creando a un grupo que va a tener fe en algo que no es verdad. Y eso le da a los demonios energía para actuar. Y como le da energía para actuar, el sueño se cumple. Y usted dice, ¿verdad que fue Dios? ¿Se cumplió el sueño? No, Dios no estaba en eso. Dile al que está al lado tuyo, Dios no estaba ahí. Yo soñé que Paco le fue infiel a Loreto. ¿Verdad? ¿Y cómo fue eso? Y ahí están una... Parece que le va a ser infiel a Loreta porque fulana tuvo un sueño de que le fue infiel. Y cuando Dios habla, Dios habla. Y lo cuentan. Y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo. ¿Ve? ¿Ningún provecho qué? Ese que lo que profetizaron le hicieron daño al pueblo. Porque se dio eso que ellos estaban profetizando. Usted ha creado una atmósfera. Y cuando se preguntare a este pueblo o al profeta o al sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Le dirá, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová, y al profeta y al sacerdote y al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová. Como que a Dios no le gusta que la gente diga profecía de Jehová. Como que Dios quiere que usted tome responsabilidad. Ya lo vimos en lo primero que yo hablé, de cómo Dios trata de que usted tome responsabilidad. En el caso de los profetas en Antioquía, Dios hace que el pueblo tome responsabilidad. Apartadme a Bernabé. No dice, yo aparté a... No, ustedes háganlo. Dios trata de que tengamos responsabilidad. ¿A dónde voy? Aquí en este capítulo, y el profeta y el sacerdote, ok. Y nunca más os vendrá a la memoria decir
profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía. La palabra de cada uno le será por profecía. La palabra de cada uno le será por profecía sin necesidad de decir, así dice Jehová. ¿O no lo vieron? No. Vuelvo y se lo predico, entonces. Algunos que sí y otros que no. Pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta. ¿Qué te respondió Jehová? ¿Qué habló Jehová? Más si dijere profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijiste esta palabra. ¿Cuál? Esta es profecía de Jehová, porque dijiste esta palabra. Profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. Ay, Padre, qué pele estamos recibiendo esta noche. Así dice el Señor. No digáis eso. No digáis profecía de Jehová. Por tanto, aquí que yo os echaré en olvido a lo que dicen. Así dice el Señor. Esta es una profecía de Jehová. Ya yo hasta me puedo sentar. Le he dado un tremendo mensaje glorioso en esta noche. Dice, yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. A Dios no le gusta eso que usted diga, así dice Jehová. Alábale que él vive. Veo que algunos están un poco tristes esta noche. Usted se puede arrepentir. Pase aquí al frente. ¿Sabe lo que es que Dios usted está comprando algo terrible? Que Dios se olvide de ti por tú decir, así ha dicho Jehová. Por avaricia, dice, hará mercadería de vosotros. Bueno, aquí estoy yo hablando un poquito más adelante sobre algo que dice Pablo. Pedro, en segunda Pedro 2 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Aquí nos está hablando del pasado y del presente. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hubieron muchos falsos profetas. Le puedo mencionar a un tal Judas, hijo de Ezequías,
Ese tipo se hizo pasar por el Mesías y arrastró a mucha gente. Lideró un grupo armado contra Roma y muchos le siguieron pensando que era el Mesías. La historia nos habla acerca de Simón de Perea. No solamente se proclamó como Mesías, él mismo se proclamó rey, el ungido, rey de los judíos. Por eso hace como una semana yo leyéndole a ustedes el capítulo 24 de Mateo, le decía a ustedes que hay muchas cosas que se han cumplido ya, pero la gente no entiende. A este tipo de profetas que aparecerían, es que Jesús dijo, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque eran gente que aparecían diciéndose que era el Cristo y conquistaban a muchos seguidores y mucha gente decía, ese fue Jesús que resucitó y se fue al cielo y ahora apareció para tomar el trono. Eso pasó. En la lista de los falsos profetas está un tipo llamado Androges, un pastor que juntó a sus hermanos, formó un ejército y se coronó también luchando contra los romanos. Jesús lo había dicho en el capítulo 24 de Mateo. Mirad, si dicen que está allí, no vayan. Está en el aposento, no vayan. Pero los adventistas toman esa profecía como si no ha pasado y te la ponen. Y esté contento. Sí, porque la Biblia dice a esto y a él. Lo enredan fácil a muchos de nuestra gente. Por no saber la historia o porque los pastores no están por hablar más que de cosas bonitas, no de la palabra de Dios directa. Teudas fue otro. Teudas. Esto pasó después de la muerte de Jesús. Se pudo tener un movimiento mesiánico. Y él decía que él tenía la habilidad de el Mesías de poder dividir el Jordán. La habilidad más bien de Moisés de poder dividir, decía este. Entonces, tenemos que entender que han habido falsos profetas, hablando de profetas de verdad ahora, así como hay falsos médicos. Hay muchos médicos que no son de verdad. Y usted deja de ir al médico porque hay muchos médicos charlatanes. Y usted deja de tomarse su medicina. Y usted deja de ir a un abogado porque, cuando tiene necesidad porque hay abogados charlatanes. Pues no, la profecía existe, pero el profeta tiene que tener cuidado de cómo decir las cosas. Y usted tiene que tener cuidado cómo escuchar las cosas. Tener discernimiento. De hecho, 1 Corintios 13:8 dice, el amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué quiere decir esa frase? En parte conocemos y en parte profetizamos. Que al profeta le es dada una porción, no todo el cuadro, una porción. Una porción. Me acuerdo de aquel sueño que tuve. De nuestro hermano que toca el piano. Él estaba en otra iglesia.
se había casado allá. Él era el pianista principal. No había forma de que regresara a Sonido de Alabanza. Era el que tocaba el piano, se había casado con una muchacha de esa iglesia y allí estaba. Y soñé que entrando en esa puerta de la iglesia, lo primero que vi es que él estaba en la puerta ahí, como hablando con alguien ahí en la puerta de la oficina. Lo vi. No fue el único sueño, tuve otro también, el cual lo encontré sentado en la oficina, como si él fuera uno de los empleados de la iglesia, escribiendo en la computadora. Yo me quedé callado y no dije nada, ni a mi esposa, porque yo sé que en parte conocemos y en parte profetizamos. En el segundo sueño yo lo había visto llegar en un motor y lo estacionó al frente. Eso yo nunca lo he visto que lo ha hecho, porque en parte profetizamos, conocemos y en parte profetizamos. Él no ha sido empleado de la iglesia estando en la oficina de la iglesia. Es decir, que esa parte no se dio, porque en parte que conocemos y en parte profetizamos. Yo he visto revelaciones en sueños en que si yo lo hubiera dicho, hubiera quedado como mentiroso, porque realmente fue una fracción que Dios me dio. La fracción con el pianista era que él iba a regresar a la iglesia. Eso era. Lo otro no se dio. ¿Cuántos están aquí? Pero Dios quiso mostrármelo en una forma como si me estuviera diciendo, este sueño es tan seguro como si él estuviera trabajando oficialmente en la oficina. Tan seguro como eso. Eso lo entiendo yo ahora, pero yo no lo entendí así, ni se me dijo así. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuántos están aprendiendo algo? Tengo poca gente aprendiendo poco de profecía esta noche. Yo espero que los que están conmigo puedan. Esto que dice aquí, 1 Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Usted no puede quedarse con la profecía, eso no es privado, tiene que comunicarlo a alguien, tienen que desmenuzar la profecía, no es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí entonces nos está hablando de ¿qué? Que se trata de una palabra de conocimiento. Es una palabra de conocimiento. Es una palabra de conocimiento. 1 Corintios 12:8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Debemos entonces entender que la palabra de ciencia o conocimiento se manifiesta a través, la mayoría de veces, a través de visiones. Termino con la siguiente ilustración. Apocalipsis 1. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estoy diciendo que la palabra de ciencia o conocimiento se manifiesta a través, la mayoría de veces, de visiones. Y aquí vemos el caso de Juan. Déjeme mencionarle un último caso, aunque pensaba quedarme ahí. Tenemos el caso de Pablo y Ananías. En Hechos 9, 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que era el mismo Ananías que Dios le estaba hablando. Ananías le está diciendo, hey, a esto. Y está hablando de lo que aquel vio. Porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, el mismo Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí hay dos visiones, palabra de ciencia. Se trata de la visión de Ananías y también la visión que tuvo Pablo. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, que cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ve. Lo que estamos aquí citando, aquí, estos dos últimos pasajes, citándolo como prueba de que generalmente el don de conocimiento se da en profecía mayormente a través de una visión. Ahora, cuando usted tenga una visión, ahora, es un problema esto, porque la gente no conoce la diferencia entre un sueño y una visión. La gente piensa que todo tipo de sueño es Dios hablándole. Y hay una diferencia entre visión y sueño. Ahora es un problema. Explicar la diferencia no es fácil, porque se parecen las dos. Solo el que ha pasado por la experiencia de tener sueños y también visiones puede saber la diferencia. Les voy a decir un poco de la diferencia, voy a ver si puedo. En el sueño, usted sueña y al otro día usted se recuerda del sueño y se recuerda que lo que usted soñó fue como en color gris. No fue a todo color. En la visión se ve todo a color. A color. En una visión incluso se pueden ver las cosas más claras de lo que yo le estoy mirando a ustedes aquí, porque es una visión, es sobrenatural. ¿Cuántos me están escuchando? Y el problema es, yo estoy tratando de buscar la manera de explicarlo, que es difícil. De manera que mucha gente que dice que ha tenido una visión, realmente no ha tenido una visión. Ha tenido un sueño. Y permítame decirle que tenga cuidado con los sueños, porque
se ha descubierto que toda persona sueña cada noche 2 y 3 sueños, aunque no se dé cuenta. Todos soñamos 2, 3, 4, hasta 5 sueños cada noche. Entonces, los 5 sueños que yo soñé anoche, que ni me recuerdo, ¿cuál de ellos me habló Dios de los 5? ¿Me habló en los 5 o en uno de ellos? Ahora, si son 5 sueños que tuve anoche, a la semana, ¿cuántos sueños soñé? ¿5 por 7? Ayúdenme ustedes conocen matemáticas, yo no conozco eso. ¿Cuánto es 5 por 7? Ajá. 35. Por 31 en un mes. Por el año. ¿Cuántos sueños ha soñado usted? Y con el que usted se recuerda ya pretende decir, Dios me habló. Alábale que Él vive. Dije, alábale que Él vive. Puestos de pie en el nombre de Jesús. ¿Con qué se va usted esta noche? Con que las cosas sobrenaturales hay que consultarlas para que el diablo no te desvíe. ¿Con qué se va usted esta noche? Usted se va esta noche sabiendo que usted nació para llamar las cosas que no son como si fueran, porque tu cerebro es profético. Dí conmigo, mi cerebro es profético. Mi cerebro tiene la capacidad de llamar las cosas que no son como si fueran. Aleluya. Se escucha un sonido. Desciende. Padre, gracias por este momento de quietud en tu casa, de adoración en tu casa. Gracias por tu palabra que me ha hablado primeramente a mí. Y yo sé que también ha hablado a tu pueblo. Yo declaro ahora que cada persona aquí presente está saliendo de este lugar llena de tu presencia, de sanidad, de prosperidad, de liberación, en el nombre de Jesús. Recíbelo, pueblo, ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén.